Lo primero es contratar tu hosting y dominio acá en HostGator y en este panel de control, y acá tienes este botón que dice cPanel. Debes de darle clic y tienes que darle clic a este botón que dice WordPress Manager, y después te manda a gestión de WordPress. Dale clic en instalar. Después formulario de instalación, configurar sitio, nombre del sitio, puedes poner nombre de tu marca, descripción también, a qué se dedica tu marca o tu empresa. El usuario administrador, es importante que agregues uno nuevo. La contraseña puedes dejar esta o ingresar la que tú quieras. El correo también es importante que lo agregues. Lo que es el idioma, vamos a poner acá español. Vamos a darle clic acá en la parte de abajo donde dice instalar. Listo amigos, ya se instaló el WordPress. Aquí vamos a darle clic a esta que dice admin URL. Acá tenemos esto que dice apariencia y después le das clic donde dice añadir nuevo tema. Aquí tenemos este apartado que dice subir tema. Vas a darle clic a este botón y después dale clic donde dice seleccionar archivo. Te voy a estar dejando un enlace y te va a aparecer esto. Dale clic a este botón para descargar este archivo. Ahora mismo lo vamos a utilizar. Aquí donde dice seleccionar archivo le das clic y te va a estar mandando a tu computadora, y simplemente dale clic donde dice abrir. Después dale clic al botón que dice instalar ahora. Dice el tema se ha instalado correctamente. Dale clic a activar. Va a mandar a este apartado que dice welcome. Tienes esto que dice preview website. Tienes que darle clic y acá nos van a estar apareciendo más de 700 plantillas que nosotros podemos instalar tan solo con un clic. Vamos a estar instalando por ejemplo esta. Lo único que debes de hacer es darle clic a select, déjalo como está, clic en next. Después igual esto lo dejamos como está, next, y acá vamos a darle clic start installation. Clic a esto que dice skip y ahí se está comenzando a instalar. Listo amigos, después te aparece este botón azul, checar tu sitio web. Vas a darle clic y como puedes ver ya tenemos un diseño muy profesional. Si tú quisieras editar ya esta página web, le das clic a este botón que dice editar con vBuilder. Vas a darle clic y te va a estar ya abriendo lo que es el editor. Por ejemplo, si tú quieres modificar este, simplemente le das un clic y acá a la izquierda tú puedes escribir lo que tú quieras. Para guardar los cambios, simplemente dale clic donde dice update. Quieres cambiar más cosas, acá tienes este mundito donde dice opciones de tema. Acá viene todo para que tú puedas cambiarlo y lo puedas adaptar a tu gusto.